Leemos Romanos 10, versículo 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Como digo, hoy celebramos el Día de la Iglesia Misionera en lugares especiales, la Iglesia perseguida. Yo creo que la Iglesia es perseguida en todos los lugares del mundo. En unos sitios, digamos, de una forma soterrada y en otros sitios de forma abierta totalmente. Estos textos que hemos leído nos llevan a recordar que oramos, ¿verdad?, para que nuevas personas conozcan a Cristo en esos lugares y en estos lugares también donde vivimos. A veces cuando alguien me dice, esta tierra es una tierra difícil para el Evangelio, y yo siempre, me acuerdo la primera vez que me lo dijeron, les dije, tú dime dónde hay una fácil que allá voy yo. Todos los lugares tienen su dificultad. Seguro que todos oramos, ¿verdad?, porque nuevas personas acepten a Cristo. Ahora bien, estos textos, dice el versículo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Como bien sabemos, Dios es quien toca los corazones. Es más, Dios desea tocar el corazón de todos. El tuyo, el mío, el de cada uno. Pero la expresión es todo el que invoque. Nos habla de responsabilidad de cada uno. A mí me gustaría que, si hubiese tenido hijos, mis hijos hubieran conocido al Señor, pero tendría que haber sido una decisión de ellos. No los puedo forzar. Es una responsabilidad de cada uno. Estos textos también nos recuerdan que nuestra oración al Señor es responsabilidad nuestra en el sentido de que formamos parte de la respuesta de Dios. Una de las cosas que en los últimos años me estoy planteando más a la hora de orar y de pedir es en qué forma yo estoy dispuesto a ser parte de la respuesta de Dios. Porque es fácil decir, Señor, danos esto y danos lo otro, y el Señor dice, te voy a usar a ti. Ah, espérate, Señor, usa otro. A veces oramos desde la comodidad, desde el sofá, y no desde las rodillas. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Ay, el Señor proveerá. Espérate, ¿cómo creerán si no han de quien no han oído? Y Dios nos pone a ti y a mí para que oigan. Como nos planteábamos el jueves pasado en la oración, Dios permita, o Dios no permita, mejor dicho, que tú y yo seamos tropiezo para que otros oigan. Porque si oyes un ruido, ¿verdad?, cuando a veces aquí el micrófono salta, mete un estridencia, estamos oyendo, pero nadie quiere ese ruido, ¿verdad? Que mi testimonio no sea estridente, sino atrayente, para que otros vengan a Cristo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sabes? Dios no va a usar a superhombres. Es más, los ángeles querrían tener el privilegio que tú y yo tenemos. Somos salvos y encima privilegiados. Como decimos aquí en Galicia, indo por arriba. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Nuestra intercesión, nuestro apoyo también es precisamente para enviar a obreros a su mies. Y estoy convencido que cada día se necesitan más obreros en la mies, porque la mies ya no es mucha, la mies es muchísima. Y los obreros son pocos, son poquísimos. Ahora, hay una cosa, y en esta mañana, que a mí me llamaba la atención, un versículo que has leído, ya no voy a decir cientos de veces, sino quizá miles. Qué hermosos son los pies, ¿verdad?, de los que traen, los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuán hermosos son los pies? Se dice que no hay nada más feo en la vida que los pies de otro. Todo el mundo tiene unos pies horrorosos, ¿verdad? Salvo
los míos. Ahí ya... Pero me entendéis, ¿verdad? Los pies son los primeros que sufren los choques contra las columnas. A veces reciben la visita de alguna puerta. Se hacen daño, ¿verdad? A los pies. Es una parte muy frágil y es de lo más feo. A veces todos tenemos seguro alguna uña un poco a la virulé, ¿no? Todos tenemos algún golpe ahí, el dedo ese pequeñito, que parece pequeñito, pero cuando lleva un golpe el hombre se multiplica a la octava potencia, ¿no? ¿Sí o no? Y yo decía, hermosos los pies de los que anuncian la paz. Lo que pasa es que los misioneros tienen unos pies diferentes a otros. Llamando a los apóstoles, leo Hechos 5:40, veremos una sesión de pies. Llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Después de haberle dado una somanta, Y salieron ellos de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo estarían todavía machacados. Cuando llevas un golpe a veces tardas meses. Yo que he tenido hace poco 2 caídas seguidas, estuve casi 2 meses para recuperarme de las 2. Y en este tenemos una caída, que es una somanta, que te han dado una buena paliza. Todos los días estaban en el templo y por las casas y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo no sé cómo saldríamos tú y yo después de sufrir la cárcel, de sufrir palizas. Hay hermanos nuestros que tienen unos pies muy hermosos, pero pies machacados. Y hoy precisamente cuando pensamos en la iglesia perseguida, cuando pensamos en los misioneros en zonas difíciles, pensamos en unos pies hermosos a los ojos de Dios, pero seguro que están machacados. A veces, ¿sabéis? A veces un golpe más fuerte que contra la columna es el golpe de la incomprensión, es el golpe de la crítica, es el golpe de la falta de apoyo. Esta semana me llegó un mensaje de una hermana que me decía: hola Jonathan, espero que estés bien, hacía 1 año y medio que no sabía, para mí ha sido un bálsamo. Qué bendición es poder ser de bendición a los que están con unos pies hermosos y mucha gente diciendo, pero malgastando su vida. ¿Sabes? Tú y yo somos el fruto de muchos pies feos a los ojos de los hombres, pero hermosos porque nos anunciaron la paz. Así pues, queridos hermanos, en esta mañana dando gracias a Dios, porque Él es bueno. Bueno, Dios no es bueno, Dios es buenísimo. Dios es además incomparable. Podemos dar gracias porque sigue llamando obreros a su mies. Y no te olvides que tú y yo somos parte de la respuesta. Oramos al Señor. Amado Dios, desde la gratitud, porque somos responsables de aceptarte, y la gratitud por tu misericordia, porque nos permites invocar tu nombre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por poder estar reunidos. Intercedemos por los enfermos, recordamos a unos y a otros, y Señor, intercedemos por hermanos nuestros con pies hermosos, pero que seguro que están sufriendo esos pies la dureza, como Pablo y los compañeros, de tener palido, o de Pedro y los compañeros, en este caso en Hechos 5, de sufrir a veces palizas, sufrir incomprensiones. Pensamos en países donde los pies de nuestros hermanos, como en Corea, en Sudán, aún en México y en otros lugares, Señor, están siendo maltratados. Señor, pero en el camino humano las cosas son así, pero en el camino eterno son hermosos pies. Por eso, Señor, admiramos a nuestros hermanos y sobre todo te admiramos a ti, porque incluso tienes misericordia de lugares que humanamente no lo merecerían. Señor, nos ponemos delante de ti. Sé tú esta mañana en el centro de esta reunión. Y Señor, quiero también interceder por mi hermana Delia en esta mañana, para que tú le bendigas en el examen que tiene este próximo viernes para poder obtener su nacionalidad. Señor, que tú le bendigas en las horas que tiene de teoría y de práctica con el idioma,
Y Señor, que tú cumplas los deseos de su corazón. Sabemos que lleva esfuerzo, bastante esfuerzo, intentando aprender el idioma. Y Señor, nos gustaría que no solamente esté con nosotros, sino que pueda obtener eso que le facilitará mucho las cosas también en el futuro. Gracias, Señor, porque en esta mañana aquí no estamos españoles, estamos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que nos une y por eso intercedemos por nuestra hermana. Nos ponemos en tus manos, Señor, en tu nombre. Amén.